10 músicos que trágicamente murieron en vivo sobre el escenario. Bienvenidos, amantes del rock. Antes de sumergirnos en este viaje lleno de emociones, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Hoy vamos a explorar un tema que combina la pasión desbordante del rock con tragedias que han marcado su historia. 10 músicos que dejaron su vida en el escenario, frente a los ojos de sus fans. Estas no son solo historias de música, sino de momentos que han quedado grabados en la memoria colectiva del rock, donde la gloria y el dolor se entrelazan de forma inolvidable. Prepárate para un relato intenso, lleno de pasión, energía y, sobre todo, humanidad. Vamos a conocer a estos artistas que vivieron para la música y, en un giro del destino, encontraron su final en el lugar que más amaban. Empecemos. Eduardo Benavente. El 14 de mayo de 1983, la banda española Parálisis Permanente estaba en camino a un festival en Zaragoza, España. Eduardo Benavente, su líder carismático, tenía apenas 21 años, pero ya era una figura clave de la movida madrileña, un movimiento cultural que transformó la España postfranquista con su rebeldía y creatividad. Con su estilo punk oscuro, letras que hablaban de desamor, alienación y existencialismo, y una presencia escénica que electrificaba a cualquiera, Eduardo era un ícono en ascenso. Parálisis Permanente, formada en 1981 tras la disolución de los Pegamoides, había capturado la atención de la juventud española con canciones como Autosuficiencia y Adictos a la Lujuria. Estas piezas, cargadas de energía cruda y un sonido que mezclaba punk con toques góticos, resonaban en los clubes underground de Madrid. Aquel día, Eduardo y sus compañeros viajaban en un coche hacia el concierto, llenos de entusiasmo por compartir su música con un nuevo público. La carretera, sinuosa y peligrosa, tenía otros planes. En una curva traicionera, el vehículo perdió el control y se estrelló contra un árbol. El impacto fue devastador. Eduardo murió en el acto, junto con otros pasajeros, dejando un silencio ensordecedor en la escena musical. Horas antes, había estado en un estudio grabando una versión de Autosuficiencia, cuya letra, con frases como "no necesito a nadie para existir", parecía un eco inquietante de su destino. Aunque su muerte no ocurrió bajo los reflectores, su vida estaba tan ligada al escenario que su partida rumbo a un concierto se sintió como un telón que cayó demasiado pronto. Parálisis Permanente se disolvió poco después, incapaz de continuar sin su alma. Los fans aún recuerdan sus actuaciones, donde Eduardo parecía poseído por una fuerza que trascendía el escenario, canalizando la rabia y los sueños de una generación. Su legado sigue vivo en la escena punk española, inspirando a bandas que buscan capturar esa misma intensidad visceral. La movida madrileña perdió a uno de sus pioneros, pero las canciones de Eduardo continúan siendo un grito de libertad para quienes las escuchan. Les Harvey. El 3 de mayo de 1972, el Swansea Top Rank en Gales estaba vibrando con la energía de Stone the Crows, una banda británica de blues rock que estaba ganando terreno en la escena musical de los 70. Les Harvey, su guitarrista de 27 años, era un talento en ascenso, conocido por sus riffs llenos de alma y un estilo que combinaba la crudeza del blues con la potencia del rock. Hermano menor de Alex Harvey, líder de The Sensational Alex Harvey Band, les estaba forjando su propio camino con una guitarra que hablaba con una voz propia. Su tono cálido y su habilidad para improvisar hacían que cada concierto fuera una experiencia única. Esa noche, el público estaba entregado, coreando y moviéndose al ritmo de la banda. Les, con su característica energía, lideraba con solos que cortaban el aire como cuchillos. Todo parecía perfecto, hasta que se acercó atravesó. El micrófono no estaba correctamente conectado a tierra, un error técnico que resultó fatal en un abrir y cerrar de ojos. Les se desplomó frente a un público horrorizado, que al principio pensó que era parte del espectáculo. Sus compañeros corrieron a ayudarlo, pero no había nada que hacer. Les murió en el escenario, dejando un silencio que contrastaba con el rugido de su guitarra minutos antes. La tragedia sacudió a la industria musical, llevando a cambios estrictos en las normas de seguridad para los conciertos en el Reino Unido. Stone the Crows intentó seguir adelante, pero sin Les, la banda perdió su chispa y se disolvió poco después.
Los fans del blues rock aún recuerdan sus actuaciones, donde su guitarra parecía contar historias de dolor y redención. La muerte de Les Harvey es un recordatorio brutal de cómo, incluso en los momentos de mayor gloria, el destino puede cambiar en un segundo, apagando una estrella que apenas comenzaba a brillar. Thabo Limongi. El 1 de mayo de 2020, mientras el mundo estaba confinado por la pandemia, Thabo Limongi, vocalista y guitarrista de la banda mexicana Resorte, seguía llevando el nu metal a los fans a través de una transmisión en vivo desde un pequeño estudio en la Ciudad de México. A sus 52 años, Thabo no había perdido la energía que lo convirtió en una leyenda del rock mexicano en los 90. Resorte, formada en 1995, irrumpió en la escena con una mezcla explosiva de metal, rap y crítica social, con canciones como América y Natas que se convirtieron en himnos para una generación que buscaba su voz en un México convulso. Thabo, con su voz rugiente y sus riffs afilados, era el corazón de la banda, un líder que canalizaba la rabia de las calles en cada actuación. Esa noche, el estudio estaba iluminado con luces tenues, y Thabo tocaba con la misma furia que en los días de los grandes festivales. Los fans, conectados desde sus casas, vibraban con cada nota. De pronto, en medio de un riff incendiario, su cuerpo se detuvo. Se desplomó frente a la cámara, y lo que al principio parecía un problema técnico se convirtió en una tragedia. Los espectadores, atónitos, enviaban mensajes de confusión en el chat, mientras los técnicos y compañeros intentaban reanimarlo. Thabo había sufrido un infarto masivo, y los esfuerzos por salvarlo fueron en vano. Su muerte marcó un antes y un después en el rock mexicano, dejando a Resorte sin su líder y a los fans sin una de las voces más potentes de la escena. Thabo era más que un músico, era un símbolo de resistencia, un hombre que vivía para el escenario, ya fuera en un estadio lleno o en un streaming para sus seguidores. Su legado sigue vivo en cada riff que inspiró a nuevas generaciones a alzar la voz contra la injusticia, y su muerte en vivo fue un recordatorio de que la pasión por la música puede ser tan intensa que lo consume todo. Mick Farrell. El 27 de julio de 2013, el Borderline Club de Londres estaba lleno de energía punk. Mick Farrell, a sus 69 años, seguía siendo un rebelde incorregible, liderando una actuación de su banda de Deviants, pioneros del underground británico desde los 60. Mick era una figura multifacética, músico, escritor, periodista y activista, conocido por su actitud desafiante y su rechazo al sistema. Sus letras, cargadas de sátira y crítica social, habían inspirado a generaciones de músicos, desde The Clash hasta los Sex Pistols. Mientras cantaba Police Car, una de sus canciones más icónicas, su voz se quebró, y de repente, colapsó en el escenario. El público, después de todo, sus actuaciones eran teatrales, llenas de provocación y caos controlado. Pero cuando no se levantó, el silencio se apoderó del lugar. Un ataque al corazón se lo llevó en plena actuación, convirtiendo su muerte en un acto final de resistencia contra un mundo que siempre cuestionó. Mick había vivido una vida sin compromisos, desde sus días en la contracultura londinense, organizando festivales como el de Punk City, hasta sus escritos en revistas como NME y su música con The Deviants, con su mezcla de rock psicodélico y punk primigenio, era un grito de libertad que resonaba en los márgenes de la sociedad. Su muerte en el escenario fue vista por muchos como el cierre perfecto para una vida vivida al límite, siempre desafiando las reglas y dejando una marca imborrable en el underground. Los fans que estuvieron allí aún recuerdan ese momento como un instante de pura autenticidad, un adiós que encapsuló todo lo que Mick representaba. Mark Sandman. I'd like to dedicate this to a really happy couple. El 3 de julio de 1999, en un festival en Palestrina, Italia, Mark Sandman estaba en su elemento, liderando a Morphine con su bajo de 2 cuerdas y su voz grave que parecía susurrar secretos al alma. Morphine, formada en 1989 en Boston, era una banda única, con un sonido que mezclaba jazz, blues y rock alternativo en un estilo hipnótico y minimalista que ellos mismos llamaban low rock. Canciones como Cure for Pain y Honey White tenían un aura que atrapaba a los fans, y Mark, con su presencia reservada pero magnética, era el corazón de la banda.
Esa noche, el festival estaba lleno de energía, con miles de personas disfrutando bajo el cielo estrellado de Italia. Mark, con su característica calma, tocaba su bajo con una precisión que parecía effortless, mientras su voz llenaba el aire de melancolía. En medio de una canción, su cuerpo simplemente se rindió. Se desplomó en el escenario, y aunque los músicos y el público pensaron al principio que era un desmayo pasajero, la realidad era mucho más cruel. Un ataque al corazón acabó con su vida a los 46 años, y los paramédicos, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron salvarlo. La noticia sacudió al mundo del rock alternativo, y los fans de Morphine quedaron devastados. Mark era un artista que vivía para crear, siempre explorando nuevos sonidos y desafiando las convenciones. Su muerte en vivo fue como si el mundo hubiera perdido una nota que nunca volverá a sonar, un final abrupto para un músico que parecía tener tanto más por ofrecer. Los fans aún recuerdan sus conciertos como experiencias casi espirituales, donde el tiempo parecía detenerse. Morphine nunca volvió a tocar, y el legado de Mark sigue vivo en aquellos que buscan música que hable al alma. Country Dick Montana. El 8 de noviembre de 1995, en Whistler, Columbia Británica, Country Dick Montana estaba detrás de los tambores con los Beat Farmers, desatando su característica energía salvaje. A sus 40 años, Country Dick era una figura de culto en el cowpunk y el roots rock, con una voz profunda y un carisma que llenaba cualquier sala. Los Beat Farmers, formados en 1983 en San Diego, mezclaban rock, country y punk con un toque de humor negro que los hacía únicos en la escena alternativa. Canciones como Happy Boy y Riverside eran himnos para los fans que buscaban algo fuera de lo convencional. Esa noche, en un pequeño club lleno de energía, Country Dick estaba en su elemento, golpeando los tambores con una intensidad que hacía vibrar el suelo. En medio de una canción llena de su típica irreverencia, se desplomó sobre su batería. Los fans, acostumbrados a sus payasadas escénicas, pensaron que era otra de sus bromas. Pero cuando la música se detuvo y él no se movió, la realidad los golpeó como un mazazo. Un ataque al corazón se lo llevó en pleno escenario, dejando un silencio que contrastaba con su personalidad arrolladora. Country Dick era más que un músico, era un showman que vivía para hacer reír, cantar y vibrar a su público. Su muerte fue un golpe para los fans que lo veían como un símbolo de libertad y autenticidad. Los Beat Farmers intentaron seguir, pero sin Country Dick, la banda perdió su alma. Su legado sigue vivo en la escena alternativa, donde su espíritu rebelde y su humor único aún resuenan, recordándonos que la música es para vivirla sin miedo. Rita Guerrero. Estando aquí no estoy, me engaña la razón. Abre tu mente y sueña. El 11 de marzo de 2011, Rita Guerrero, la voz etérea de Santa Sabina, estaba ensayando para un concierto en la Ciudad de México. Aunque no era una actuación pública, Rita estaba frente a sus compañeros, poniendo su alma en cada nota, como siempre lo hacía. Santa Sabina, formada en 1988, era una banda clave del rock gótico mexicano, con un sonido que mezclaba rock, jazz, folclore y poesía en un estilo que era tan hermoso como inquietante. Canciones como Vacío y Azul casi morado eran llevadas a otro nivel por la voz de Rita, que parecía venir de un lugar más allá de este mundo. Esa tarde, en un pequeño estudio lleno de instrumentos y cables, Rita cantaba con esa intensidad que la hacía única. De repente, se desmayó. Sus compañeros corrieron a ayudarla y la llevaron de urgencia al hospital, pero no sobrevivió. Un cáncer agresivo, que había enfrentado en silencio durante meses, se la llevó a los 46 años. Rita era más que una cantante, era actriz, activista y un ícono cultural que representaba la sensibilidad y la fuerza del México alternativo. Su presencia en el escenario era magnética, con una mezcla de fragilidad y poder que cautivaba a todos. Aunque su muerte no ocurrió frente a un público, su último ensayo fue una despedida íntima, pero profundamente ligada a su pasión por la música. Los fans de Santa Sabina aún lloran su pérdida, y su voz sigue siendo un faro para quienes buscan belleza en la oscuridad. Su legado vive en cada acorde gótico y en cada verso que tocó el alma de México. Sebastián. El 22 de marzo de 2017, Sebastián estaba tocando en el Legends of Rock Cruise, rodeado por el océano y un público entregado.
A sus 67 años, Sid seguía siendo el baterista explosivo que dio vida a los Himnos de Boston, una de las bandas más grandes del rock de los 70. Canciones como More Than a Feeling y Peace of Mind llevaban su ritmo inconfundible, un pulso que hacía vibrar estadios enteros. Boston, formada en 1975, había definido el rock de arena con su sonido pulido y sus armonías épicas, y Sid era la fuerza detrás de los tambores. Esa noche, en el crucero, Sid estaba en su elemento, tocando con la misma pasión que en los días de gloria de la banda. El público, una mezcla de fans nostálgicos y nuevos oyentes, cantaba cada verso. En medio de una canción, colapsó detrás de su batería. Los esfuerzos por reanimarlo en el barco fueron en vano, un ataque al corazón puso fin a su vida. Sid nunca dejó de tocar, incluso después de los años dorados de Boston. Su amor por el escenario lo llevó a seguir actuando en pequeños eventos, clubes y cruceros, llevando su energía a nuevas generaciones. Su muerte en alta mar, bajo las luces del escenario, fue un adiós que resonó como el último golpe de su batería, un final digno para un músico que vivía para el ritmo. Los fans de Boston aún recuerdan sus actuaciones como un recordatorio de que el rock es más que música, es una forma de vida. Antonio Vega. El 12 de mayo de 2009, Antonio Vega, la voz y alma de Nacha Pop, estaba en un concierto benéfico en Madrid. Conocido por himnos como La chica de ayer, Antonio era un poeta del pop español, con letras que capturaban la melancolía, el amor y la esperanza de toda una generación. Nacha Pop, formada en 1978, había definido los 80 en España con su mezcla de pop y new wave, creando canciones que se convirtieron en la banda sonora de una época. Antonio, con su voz suave y sus letras introspectivas, era el corazón de la banda. Esa noche, en el concierto benéfico, Antonio estaba más débil de lo habitual, pero su compromiso con la música lo llevó al escenario. Durante el evento, se sintió mal y abandonó el escenario. Minutos después, colapsó backstage. Un cáncer de pulmón, que había enfrentado en privado durante meses, lo venció a los 51 años. Aunque no murió en plena canción, su partida ocurrió en el calor de un evento en vivo, rodeado de música y admiradores. Antonio era un alma sensible, cuyas canciones tocaban fibras profundas con su simplicidad y honestidad. Su pérdida dejó un silencio en el rock español, pero su música sigue siendo un faro para los que buscan belleza en la tristeza. Los fans aún cantan La chica de ayer como si el tiempo no hubiera pasado, manteniendo vivo el espíritu de Antonio. Bruce Hampton. El 1 de mayo de 2017, el Fox Theater de Atlanta estaba lleno para celebrar los 70 años de Bruce Hampton, un ícono del ham band y fundador de Aquarium Rescue Unit. Rodeado de amigos, familia y músicos que lo admiraban, Bruce estaba en su elemento, improvisando y riendo como solo él sabía. Aquarium Rescue Unit, formada en 1988, era conocida por su mezcla de rock, jazz, blues y funk, un sonido inclasificable que desafiaba las etiquetas y atraía a fans de la improvisación. Bruce, con su carisma excéntrico y su habilidad para conectar con los músicos en el escenario, era el alma de la banda. Esa noche, durante el encore final, estaba tocando con una energía que parecía desafiar su edad. De repente, se desplomó en el escenario. Al principio, todos pensaron que era parte de su excéntrico show. Después de todo, Bruce era conocido por su imprevisibilidad y sus actuaciones teatrales. Pero cuando la banda siguió tocando y él no se movió, el pánico se apoderó del lugar. Bruce murió poco después, dejando un legado de música única y una vida dedicada a romper las reglas. Su muerte fue como él, inesperada, caótica y profundamente conectada con la música que amaba. Los fans que estuvieron allí aún hablan de ese momento como un adiós perfecto, un último acorde en una vida llena de improvisación y libertad. Estas 10 historias nos recuerdan que el escenario, ese lugar mágico donde los músicos dan todo, también puede ser el telón final de sus vidas. Desde el punk visceral de Eduardo Benavente hasta el espíritu libre de Bruce Hampton, estos artistas vivieron y murieron por la música. Cada uno dejó un legado que sigue resonando en los corazones de sus fans, un recordatorio de que el rock no solo es sonido, sino emoción, pasión y, a veces, tragedia. Sus historias nos enseñan que la vida es frágil, pero la música es eterna. Cada riff, cada letra, cada actuación vive en nosotros, los fans, que mantenemos su espíritu vivo.
Si este video te tocó el alma, déjanos un comentario con tus pensamientos, tus recuerdos o las bandas que te inspiran. Suscríbete al canal si te gustó. Que el rock nunca muera.